Buenas noches, Rafael Ortiz. Buenas noches, Tomás Fernández, ¿cómo estás? Hoy me pillas con un día raro. He tenido un día malo laboralmente hablando, pero por todo lo demás bien. O sea, la vida misma, ¿no? Hay días mejores, hay días peores, la vida misma. Y además viene muy bien que el día haya salido mal, porque quiero empezar antes de darte tu tema. Empieza. Por un inciso al podcast de la semana pasada. Hemos recibido una crítica constructiva, muy constructiva, que por lo menos a mí me ha dado una visión que no tenía al respecto, que es el tema de las residencias de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde aquí, dos cosas. Uno, agradecerlo por ampliar mi perspectiva. Y por otro lado, decirle a la gente que nosotros damos nuestra opinión más humilde, con 800.000 errores y desde nuestra vivencia. Desconocimiento y nuestro desconocimiento. Pero siempre con la intención de esto, de remover y de pensar, pero no para que nosotros le hagamos pensar a nadie, que también, sino para que la gente, por eso insistimos tanto, pues nos haga pensar también a nosotros sobre yo soy padre, soy esposo, soy mi circunstancia, pero no soy muchas más cosas de las que soy. Por tanto, al no ser más cosas de las que soy y opinar sobre cosas de las que no soy, mi desconocimiento es mucho más amplio. Entonces, por eso insistimos tanto que nos cuenten. A mí me ha gustado mucho. A mí Es también. más, es más, a raíz de ahí me he puesto a investigar, entre comillas, ¿no? Y bueno, una barbaridad porque hay una plataforma ya de estudiantes en La Coruña a punto de montar algo porque no encuentran piso por el precio tan desorbitado que hay. Me he puesto a indagar en esas noticias así que pasan de largo, porque no son la economía, la guerra de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay noticias de este tipo en periódicos locales, bastantes, ¿no? Del problema que se encuentran las familias que buscan un alojamiento, dijéramos, más tradicional, porque se tenía, al menos antes, más constancia o más parecido de que era la forma más económica y que además traía lo que hablábamos la semana pasada, y sin embargo hay montado una historia importante porque no lo encuentran. Todo esto me llega a plantearte a mí, a plantearme y a plantearte a ti la pregunta que te quiero hacer esta semana para que empecemos a hablarla. Son dos. Una, qué mundo, qué imagen, qué circunstancias le estamos dando, le estamos dando a la gente que, bueno, tú aún eres más joven, pero yo voy camino de los 55, a la gente que viene con 20, 21. O sea, que le estamos aparentemente vía directa o vía indirecta por los esfuerzos que hacen sus familiares para, a raíz de querer estudiar o querer hablarse la vida, las costas económicas en las que tienen que incurrir y que ellos lo ven y lo sufren, ¿no? O sea, yo estoy seguro que, porque se está hablando muchas veces de la pobreza energética, que es verdad, ¿no? Pero, y la, entre comillas, pobreza de no poder o tener una dificultad importante para poder que unos hijos, unas hijas te estudien una carrera fuera de tu lugar y tengas que darle un sustento y un soporte de vivienda. O sea, esas personas que lo están pasando, porque la persona que nos hizo la crítica, bueno, la observación, ¿no? Puede plantearse un modelo de vida u otro, más o menos, ¿no? Pero hay gente que no se lo puede plantear. Entonces, ¿qué imagen estamos dando, Tomás? Nos estamos yendo a un modelo americano de si quieres estudiar en la universidad, métete en unos préstamos hasta aquí. Eso antes no era así. Es que el problema está en que estamos entre dos aguas. Estamos entre dos aguas y ni estamos en el modelo americano ni el modelo español que teníamos por detrás se sostiene por sí solo, porque depende de factores externos. Es decir, estudiar una carrera
para una persona que viva donde está la universidad sigue siendo muy parecido a hace 20 años. Sí. El problema es el factor que de las personas que no viven en el sitio donde está la universidad, es decir, que tienen que vivir fuera de sus casas. Eso es un factor externo no controlable por el gobierno, por ningún gobierno. ¿Por qué? Pues nosotros sería completamente ilegal, nos guste o no, nos guste o no, decir, oye, Cáceres, ciudad universitaria por excelencia de Extremadura y una de las ciudades universitarias de España. La economía de muchos caseros de siempre ha sido alquilar los pisos. Se construían pisos para alquilar, pero de manera privada. De manera privada. Ahora, ese parque de viviendas se utiliza con otros fines turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Un gobierno en Europa y en España no puede llegar y decir, señores caseros, que está prohibido alquilar estos pisos que como no sea para estudiantes y además por estos precios. Vale. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Porque se puede dar casos de alguien que para estudiar o se mete una paliza de kilómetros, si es viable de que su hogar esté a 1 hora y media de la universidad, que bueno, que hay vías y medios de transporte que lo pueden otorgar, pero hay gente que no, Tomás. O hay gente, yo tengo un caso muy cercano a raíz de esto y lo he estado preguntando de trabajo. Tienen a su hijo en Madrid porque tiene unas determinadas cualidades que, bueno, para lo que se quiere dedicar y desarrollar, pues la mejor facultad está en Madrid. Bueno, es que tiene una en Sevilla ya, pero es que determinadas cualidades que tiene ese chico aconsejan que se vaya allí. Y el padre está hasta aquí. Yo es que a mí el sistema americano y pidiendo anticipo. A mí el sistema americano no me disgusta tanto. Es decir, quitando que hay universidades de primera, de segunda y de tercera, ¿vale? Que eso sí estamos yendo en ese camino. El hecho de pedir un préstamo, lo cual te transfiere una responsabilidad como estudiante y como persona de acabar tus estudios en un plazo determinado, rendir, etcétera. Obviamente te puede pasar una desgracia, te puedes poner enfermo y perder 2 cursos, puede pasar, pero el préstamo hay que devolverlo, ¿eh? Y ese sí, chico, esa chica, pero que estamos vendiendo las bondades del sistema público de universidades, entonces es mentira. Sí, no, es que digo, pero sí, pero no. Por eso digo que el sistema americano no me disgusta tanto. Es decir, si yo, un extremeño de a pie, quiero estudiar oceanografía, por mucho que la universidad que ofrece eso es pública, en Cádiz y en La Coruña, y mis padres no tienen unos recursos importantes, yo no lo voy a poder estudiar. Tendré que estudiar ingeniería agraria, que lo tengo aquí, tengo 800 facultades aquí cerca, pero lo que yo quiero no. Sin embargo, con ese sistema de préstamo sí puedo acceder a eso. Pero eso es distinto. Eso es distinto. Si tú quieres algo muy específico, muy especial, sobre la cual no, hasta ahora mismo que yo conozca, hay un sistema de evaluación o de valoración que indique que deben facilitarte el acceso, sino es que yo quiero escenografía porque me gustan los peces, vale. Pero como no, que yo conozca, hay un sistema evaluatorio, aparte de la EBAU y todas estas cosas, sino alguien que se pueda sentar contigo y que pueda detectar que realmente vas a aprovechar esa escenografía y por tanto estudiar tu caso para facilitártelo económicamente, como no existe que yo sepa, bueno, ahí puedo comprarte la historia de es que yo quiero escenografía solo y en Cádiz y no puedo. Bueno, vale, tengo que hacer un esfuerzo, vale. Pero que como soporte vital una vivienda se esté convirtiendo o un problema económico que esté mediatizando el acceso a la universidad pública de muchas personas o que esté endeudando a sus padres o endeudándose a sí mismo para poder hacer, ojo, todo esto sin sumar que sumes la cantidad de requisitos que hay ahora además de másteres, de no sé qué, de no sé cuántos, o sea, que son
a base de dinero para al final poder labrarte una profesión. O sea, las cargas económicas que está empezando a suponer todo eso me parecen excesivas. Pero yo creo que es una burbuja. A ver, es decir, efectivamente, las empresas están pidiendo lo que no está escrito para acceder a trabajar con ellos. Pero en el momento que la gente no pueda pagar eso y no haya mano de obra con esos requisitos, las empresas empezarán a bajar los requisitos, ergo no habrá que hacer un... Pero si empieza el propio sistema, es decir, para ser maestro tienes que acabar y después hacer algo. No sé exactamente qué, no quiero meter la pata, pero es una especie de máster. No necesita nada. Sí lo necesitaría si estudiaras literatura para ser profesor, que necesitarías el curso de adaptación pedagógica. Pero precisamente maestro lo lleva ya intrínseco. Incorporado. Pero volvemos a lo mismo. Voy a hablar de un tema que me toca ahora, con el tema de la profesionalización y de los requisitos. Esta frase se dijo en mi empresa el otro día. Dice, si me viene un pato con carnet de conducir camión, lo cojo. Ah, bueno, ya. Lo vivo. Sé a lo que te refieres y lo vivo. Claro, es decir, pues las empresas obviamente, para ser ingeniero de no sé qué, al menos tendrás que ser ingeniero, por supuesto, pero no ingeniero, tener un máster, no sé qué, no sé cuánto y saber árabe. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder pagar y la empresa no te lo va a poder pedir. Y si no, y si te lo piden, ¿quién lo va a tener? Una mega élite que ya es rica de por sí y diferencias sociales, como siempre, marcan todos los aspectos de la vida. Claro, pero a mí esto, que ya te digo que he empezado a leer sobre ello noticias, aparte de que me ha corregido mi opinión, esta persona que nos ha dicho esto, me la ha ampliado, ¿no? Y bueno, y en cierto modo me la ha corregido, me ha hecho que piense. Es decir, porque yo en mi tiempo cuando yo estudié, yo soy de un pueblo, me tuve que ir a Córdoba, mi padre hizo un esfuerzo, pero bueno, era un esfuerzo medianamente asumible, ¿no? Pero ahora es que es una barbaridad. Pero es que, aparte del precio de todo, ¿no? De la comida, de si comes en un comedor, sí, es una barbaridad. Sí, pero es que cuando tú estudiabas y cuando yo estudiaba, España tiene 48 millones de habitantes, en aquella época aproximadamente 45, y venían 10 millones de turistas, es que ahora vienen 100 millones. Es que viene el doble de la población española. Pero ¿cuánto necesita una persona para estudiar que tenga que buscar vivienda? ¿800, 1000 euros al mes? Sí. Eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad porque una persona normal gana 1.200. Pues entonces, vuelvo al inicio. Entonces, ¿en qué mundo estamos creando? Para gente que quiere estudiar, ¿eh? Porque si tú me dices, no, es que yo lo que quiero es no hacer nada y que me paguen. Hombre, verá, si no haces nada porque no puedes, tiene una enfermedad, vamos a pensárnoslo. Si no haces nada porque no te da la gana. Es verdad que vamos a poner un poquito menos negro. El sistema de becas ayuda un poco, no mitiga, pero ayuda un poco, etcétera, etcétera. O sea, dentro de lo malo, el sistema público bueno, pero de todas maneras hay una cosa que sí me llama la atención. Se está aumentando el número de estudiantes en la privada, que es mucho más caro, y está aumentando a ritmo vertiginoso. Ah, pero eso es otro tema. De que hablemos de qué calidades y de que hablemos que yo... de cómo lo soportan el gasto. Es decir, bueno, como está disparado los seguros privados, ¿por qué? Porque como están disparados, aunque tú no lo creas, yo todavía ando en ese mundo, los colegios privados, ¿por qué? Pero un seguro privado es una elección porque tú tienes una sanidad pública perfecta, te guste más o te guste menos. Te guste más o te guste menos. Una universidad privada es una opción. Oye, si la puedes pagar, pero yo, en refiriéndome a lo público, yo ahora estaba haciendo cálculos mentales mientras hablo contigo. Yo recuerdo, yo estudié en una universidad privada. Costaba a mi padre aproximadamente el 30% de su sueldo. Sé lo que ganaba mi padre en aquel momento y pagando una cuota mensual a la universidad, más que yo vivía en un piso compartido, más la comida, las copas y todo eso, yo me las pagaba yo buscándome clases particulares y todo eso.
Yo te hablo los mínimos. Yo le costaba a mi padre el 30% de su sueldo. Y coincidimos unos años que se marchó mi hermano a Sevilla, que era una universidad pública, y creo que nunca estuvo por encima del 60% de su sueldo. Que eso llevaba a estar justo. Pero es que estamos hablando ahora de que eso está costando el 90% de un sueldo. Un sueldo sí, claro. Porque se han Claro. dado cuenta de que en la mayoría de las casas ya trabajan dos. Bueno, claro, pero trabajando porque es que ya llevamos encima para otro programa. Las hipotecas, las historias que se han inventado, todas estas burbujas que se han creado, porque a necesidades, burbuja. Necesidad de vivienda, burbuja. Para que estemos hipotecados. Necesidades médicas, burbuja de seguros privados. Necesidades educativas, burbuja de facultades, de no sé cuánto. O sea, la necesidad que es detectada por el sistema, como lo llamemos, que nos maneja, de las personas de a pie. Necesidad detectada, burbuja, para ponerte aquí. Pues vuelvo a lo mismo. El Vale. sistema americano, dentro de que no me gusta que las universidades sean privadas, etcétera, 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 que hay universidades de primera, segunda, y tercera, etcétera, 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 sí tiene de bueno que tú pides un dinero que te van quitando luego cuando trabajas, no si no trabajas. Ese sistema de préstamo en España, que yo sepa, no existe. No, Tú no, no pides un existe. préstamo y tú lo pegas, tú lo pagas. Sí, no, digo que no me... que con muchas carencias, porque obviamente queremos el guarro y los guarrinos y queremos una... yo quiero una calidad de enseñanza pública muy buena y lo más barata posible, si va a ser posible, solo sufragada con los impuestos, etcétera, etcétera, y que le costase gratis a los estudiantes, pero dentro de que no es el sistema de financiación que tienen los americanos para los estudios, no me parece tan malo porque no se paga. Tú terminas la carrera, imagínate, tardamos 2 años en encontrar trabajo, tú en esos 2 años no estás pagando el precio. Vale, Tomás, pero si yo opto por un sistema de préstamo para la universidad, yo opto por un seguro privado, yo opto por un colegio privado, ¿por qué leche tengo que pagar impuestos? Claro, es que esa es la movida. Si yo opto seguro privado para mi salud, ya estoy pillado en una hipoteca. Bueno, he comprado una casa y la estoy pagando, pero eso es privado. No tiene, el Estado no tiene que darme una vivienda, pero yo pago impuestos, entre otras cosas, para carreteras, hospitales, escuelas. Si yo opto por un sistema de sanitario privado, un colegio privado, un sistema universitario tipo americano privado, y yo acepto ir por vías de peaje y pagar, ¿para qué leche pago impuestos? Que pago mucho, sí, como cualquiera. Eso es el liberalismo, porque muchas veces pecamos de decir, no, es que en España se pagan muchos impuestos, en Estados Unidos se pagan muchos impuestos. Vale. Se pagan, y es un país ultraliberal, bueno, ultra no, pero muy liberal. Se Donde pagan menos en proporción que aquí. Los salarios son más altos, Tomás. España es uno de los países con un modelo no liberal en los que se paga un volumen de impuestos más altos del mundo. Correcto, pero todavía tenemos sanidad pública, todavía tenemos colegios públicos, allí prácticamente es inexistente y lo que existe público es totalmente degradado. Es decir, y luego Bueno, aparte existe el ellos se lo impuesto de... gastan en otras cosas. Ellos se lo gastan en el ejército, que les garantiza cosas, ellos se lo gastan en otras cosas. Que por eso digo que al final ellos también pagan muchos impuestos, ¿vale? Sí, O sea, yo aquí me niego a entrar en ese sistema americano, o por lo menos que me lo cuenten, de verdad. Oye, usted que me lo cuenten, a mí me da mucha rabia que no me cuenten las cosas. Este tema que ha salido a raíz del comentario de Isabel, me ha dado que pensar. O sea, es que a mí yo no estaba enterado de las cosas, porque no me las cuenta. es un híbrido. Yo no estoy diciendo que se entre en el sistema americano, porque nosotros con nuestra educación pública, el problema que tenemos es el de la vivienda. Ese dinero, nosotros no tendríamos que pagar la universidad, nosotros no tendríamos que pagar a los La universidad profesores. se paga, ¿eh? Se paga un dinero, ¿eh? De matrículas, ¿eh? Una pasta. Sí, pero con las becas, tal. Me refiero que no tendríamos que pedir, no sé cuánto piden los americanos, pero que creo que andan sobre 30.000 euros por año de estudio aproximadamente. Nosotros a lo mejor tendríamos que pedir 5.000 por año de estudio solo para pagar la vivienda.
Lo que pasa es que conociendo el sistema de vivienda, probablemente en el momento que se aprobara eso, los dueños subirían los precios para que en vez de pedir 5.000 pidieran 8.000. Pero es que le tenemos un poco de miedo al tema regulatorio, porque parece que eso se convierte en castrador, en controlador y regulatorio. Yo no sé regular. Entiendo que hay gente que sí sabe o debe saber. Claro, porque esto también, como el sistema americano, a ellos le pueden pedir a sus congresistas explicaciones de qué está haciendo por ellos. Aquí yo no sé a qué diputado le tengo que pedir explicaciones de qué está pasando, ¿no? Ellos, aquí un litro de gasoil vale 1,50, 1,40. Allí un litro de gasolina vale 40 céntimos, 40 centavos, 50 centavos, ¿no? No tiene prácticamente impuestos del combustible. Entonces, claro, no me gusta comparar, ¿no? No me gusta comparar ni para lo bueno ni para lo malo. Yo me gusta comparar mi país y mis circunstancias a cómo la estamos llevando a cómo está. Y la estamos llevando porque aquí tomamos... ¿Cuál es el sueldo medio español? 28.000 euros. Se trata de eso. Es que eso es nuestra idiosincrasia como país. Pero el problema es que estamos en un mundo capitalista y liberal. Y nosotros nos tenemos que comparar con Estados Unidos, nos tenemos que comparar con Italia, nos tenemos que comparar con países porque las ideas traspasan, las ideas comerciales, las ideas monetarias, lo que se monetiza traspasa fronteras. Y la educación, dentro de que nosotros tenemos una educación pública, a nivel colegio no nos planteamos ese problema prácticamente. Obviamente el tema de los libros, el tema del uniforme y tal. Pero no genera un grandísimo problema porque el hijo sigue viviendo en casa, es llevarlo al colegio. Pero Tomás, es que estamos hablando de que estamos migrando a un sistema de pagarlo todo con unos salarios en España un 30% más bajos que la media de los países europeos. Es que en España se cobra un 30% menos que en Alemania, que en Italia, que en Francia. O sea, un 30% es un montón de dinero, ¿eh? Entonces, me estás trasladando, se está creando, yo no le echo la culpa a ningún gobierno, ¿eh? Libre me dio de que esto se convierta en una diatriba anti a nada político. No, es simplemente, como tú y yo hablamos siempre, el sistema, que es un ente que está ahí. El sistema que se está implantando no va acompañado de unos salarios adecuados. Entiéndame esto que voy a decir, de la masa, no de por arriba ni por abajo. Y irá peor porque en algún momento dado, no muy lejano, tendremos que decidir si queremos seguir teniendo sanidad pública y educación pública. Pues entonces hay un problema salarial en España. Hay un problema, repito, global, no es en España. El problema es global. El problema es, lo queremos monetizar absolutamente todo. Todo. ¿Pero quién? El sistema. El sistema capitalista que en unos casos es el panadero, en otros casos es el dueño de una casa, el dueño de una gasolinera, el dueño de una empresa de transporte o el dueño de una empresa de golosinas. Lo queremos monetizar absolutamente todo. ¿Vale? Y como queremos monetizarlos, nosotros tenemos un podcast de Chichinabo y nos hemos reído muchas veces de cómo lo monetizamos. Nunca lo hemos hecho, nunca lo vamos a hacer, pero la risa nos venía por ahí, no nos venía por otro lado. Monetizar. Claro, entonces, si por todo hay que pagar y al mismo tiempo todos los patrones quieren que ganemos lo menos posible para ellos ganar lo más posible, porque es el concepto de capitalismo, pues iremos a un problema. Claro que vamos a un problema. Estamos yendo poco a poco a un problema y llegará un momento que nos dirán, ¿usted quiere pagar un 10% menos de impuestos? Pues tiene que decidir si quiere pagar un 10% menos de impuestos o si quitamos la sanidad pública. Se están quejando permanentemente de que la natalidad va hacia abajo y que yo sepa
que yo sepa, nadie está poniendo recursos para la huida fuera de España de muchísima gente joven con la universidad terminada a ganar un salario adecuado. Nos estamos preguntando que por abajo no entra gente porque no nacen niños y que yo sepa, nadie se está preocupando de todos los que están formados, que se están largando. No hay médicos. Fuera de España hay un montón de médicos españoles. No hay enfermeras, igual. No hay ingenieros, igual. También te digo... No hay emprendedores en España y fuera españoles así. Yo conozco a varios. Yo he sido inmigrante, yo no es que conozca, yo es que he sido inmigrante, he vivido fuera de España, he trabajado fuera de España y el sueldo era mucho mayor que en España, incluso mayor que el de hoy en día. O sea, con lo que ha subido los sueldos en España ni siquiera se acerca a lo que yo ganaba, pero todo me era mucho más caro. Yo he vivido en un país sin seguridad social, o sea, sin sanidad pública. He vivido en un país sin educación pública y allí la gracia era, decía, nos cobran hasta por respirar. O sea, es que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Los precios en España se están acercando mucho a países europeos y los sueldos no. Cuando yo empecé a viajar fuera de España decía, qué barbaridad, un litro de gasoil es 100 pesetas, 150 pesetas. Bueno, en España está a 70, la mitad. Ahora viajas y un litro de gasoil fuera de España, Alemania, Italia, prácticamente lo mismo que aquí. Cuando yo viajo fuera y compro leche, huevos, casi como aquí. Pero el salario es un 30% más. Sí, sí. Yo te puedo decir solo Holanda o Países Bajos o como lo quieran llamar ahora, lo que viví. Yo de Francia no lo sé, pero en Holanda, ganando 3.600 euros, una familia que tuviese, o sea, un matrimonio que tuviese un hijo, o sea, esto fue así. De las 80 personas que estábamos en el pueblo donde yo vivía en Holanda, españolas, todos los que tuvieron un hijo se volvieron. No pudieron hacer frente con 7.000 y pico euros entre dos a los gastos necesarios. Solo se han quedado 3. En proporción estamos igual, Tomás. Aquí con 3.000 euros en una casa con hijos en edad universitaria no puedes hacer frente. Pero no es que no puedas hacer frente, es que no llegas a final de mes. Con 3.000 euros. 3.000 euros para gente mayor, que es medio millón de pesetas, es una barbaridad de dinero. También te digo que a lo mejor, como no hay fontaneros, como no hay conductores, como no hay no sé qué, como no hay no sé cuánto, están intentando que estudie menos gente. No lo sé, ¿eh? No es una teoría conspiranoica. Es que a lo mejor están intentando revertir el flujo de estos padres de... Bueno, no los padres. Nuestra generación de los 90, cuando nuestros padres nos decían en los 90, sácate una carrera, era todo el mundo tenía que estudiar una carrera, cosa que me parece muy bien porque el saber no ocupa lugar. Pero a lo mejor están intentando revertir esas tornas. Yo, para terminar mi parte, solo te digo una frase que se me acaba de venir ahora a la cabeza, por cómo ha empezado el diálogo mío. Estamos hipotecando el futuro, porque estamos poniendo unas trabas brutales a la gente que quiere estudiar. Y eso es hipotecar el futuro de un país. Ese es mi punto de vista. Y yo he terminado. De acuerdo, hipotecando el futuro en muchos más aspectos, no solo educativamente ahora. En este que estábamos hablando, me refería. Pues me viene bien que estés ofuscado con España, porque precisamente yo en mi parte... En España no, en el sistema. Pues yo quiero hablar un poco de España, dicho así. De hecho, quiero hablar de pizza. ¿De qué? De pizza. La pizza. ¿Vale? El otro día, a raíz de una noticia en el que la segunda mejor pizza del mundo es española, Barcelona. empezó a darle vueltas y digo, ¿por qué nos sentimos tan orgullosos de cuando un producto español triunfa en donde sea? Y sin embargo, pues, nos aberra tanto que a lo mejor
que un bar de China haga churros. O que una bailadora de flamenco gane el premio de las minas siendo japonesa, que ha pasado Ha pasado. Se ha horrorizado. Coño, pues ya que es por... Entonces, mi pregunta a raíz de la pizza es, ¿tú te sientes o qué sientes, si la respuesta es afirmativa, orgulloso de ser español, de pertenecer a un país? Me da igual, si fuera francés te diría francés, no me refiero por España en sí, sino ¿qué significa ser de un país? Ser de un país, sentirse orgulloso de él. O ser de un país. Bueno, sentirse orgulloso del país al que pertenece. Eso cada vez, bajo mi punto de vista, cada vez es un poco más cultural. Me explico. Uno es del país que es porque ha nacido en una frontera. Esto, aunque parezca una perogrullada y una imbecilidad, es así, ¿no? Y luego están pasando todas las cosas que están pasando, que se están mezclando, creo que muchas cosas, y que entonces empiezan a decir, yo nací en España, pero no me siento español, Bien, pero eso es otro tema, ¿no? Creo que no va por ahí por lo que tú me preguntas. Yo particularmente me siento muy orgulloso de mi país, de España, por muchas cosas, pero una de ellas es, y fíjate la contradicción de lo que voy a decir, hay muchísimos que yo estoy conociendo a raíz de leer y de ver un determinado programa, muchísimos genios españoles que han triunfado fuera de España que no son prácticamente conocidos. Y han triunfado, ahí no recuerdo el nombre, un ingeniero valenciano que construyó el metro, el metro de, creo que de Nueva York, y que, bueno, que inventó un tipo de ladrillo, o sea, hizo muchísimas cosas, Rafael, no sé qué, no recuerdo el nombre. Y gente de este estilo, o Ramón y Cajal, que ahora está viniendo en la actualidad, porque en determinados libros que he leído se están haciendo descubrimientos sobre las neuronas que él ya anticipó con un microscopio en su casa. Entonces, me ha dado que pensar que este tipo de gente, el nivel de no solo ya de inteligencia natural, sino de perseverancia que tuvo en su tiempo. Entonces, a mí me hace sentir muy orgulloso este tipo de gente, genios que hemos tenido en España, que seguimos teniendo en España, que no salen en los periódicos, que no salen en el telediario, que no salen, y que tienen un nivel importante no solo de inteligencia, sino de fuerza y de perseverancia. Cuando sale algún caso de esto que sale a la luz, que un español ha hecho algo de este tipo, no que ha ganado una medalla de oro, que bueno, que vale, que está bien para divertirse un rato, ¿no? Pero que ha tenido un protagonismo importante en algo científico, y sobre todo si es algo científico relacionado con curación de enfermedades, a mí me hace sentir muy orgulloso de que esa persona es de mi país. Esa es de las cosas que más orgulloso me hace sentir. Me hace sentir orgulloso mucho mi país cuando uno que ha viajado por España te das cuenta que cuando vas a caer a un sitio donde no se plantean exclusiones ni historias de estas raras, que son una minoría, la diversidad que hay en este país. O sea, hay una diversidad de todo, no solamente gastronómica, cultural, de música, de idiomas que te traen consigo una literatura enorme, que no la hay en muchos países. Eso también me hace sentir orgulloso de mi país. Y me hace sentir muy orgulloso de mi país, que aunque parece que muchas veces estamos a la gresca, cuando ocurre algo importante, salimos todos a una. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Somos el primer país del mundo en donación de órganos. Primero, año tras año. Y eso es mi país, al que yo pertenezco. Entonces, somos primeros en cuestiones de solidaridad, somos de los primeros del mundo. Entonces, claro, eso es una idiosincrasia de este país, que se llama España. Dentro de unos años se llamará como se llame, ¿no? Entonces, estas cosas que yo te acabo de contar en resumen es lo que me hacen sentir orgulloso de mi país. Y habría más, yo podía seguir hablando, ¿no? Pero en resumen, fundamentalmente esto, el nivel de solidaridad, el nivel de inteligencia y de perseverancia que hay de gente que con muy pocos medios saca para adelante ideas que salvan vidas, y la diversidad que hay cultural y de entendimiento en un montón de sitios, desde el sur hasta el norte, ¿no? Eso te podría decir en resumen. Pues yo voy al revés. Ah, vale. Bueno. Yo pensando en
en todo eso, he pensado en qué me emociona a mí. Me emociona lo que tengo cerca, es decir, a nivel pueblo, me siento más de mi pueblo que español. Pero eso que te está haciendo mayor, te lo digo yo. ¿Por qué? Pero no porque le tenga especial cariño a mi pueblo, sino porque es mi entorno con lo que convivo y con lo que más trato tengo. Pero luego voy aumentando el círculo. ¿Y qué me emociona a mí? Los límites humanos, ¿vale? Es decir, como tú has dicho, Ramón y Cajal, pero al mismo tiempo que Ramón y Cajal, Usain Bolt, en deporte, los que van al espacio. No me emociona más que el astronauta sea español, sino que pasen una frontera que antes no se había pasado como humanos, ¿no? Entonces, he estado mirando mis emociones y pensado, claro, me emocionan más muchas cosas españolas porque me entero más de muchas cosas españolas, porque la prensa es española, porque el idioma es el que comprendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, lo que realmente me emociona, aparte de lo muy, 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 muy cercano, es gente de cualquier sitio que traspase un límite. No me enorgullezco especialmente, pero no se me tergiverse esto. No es que le tenga asco a mi país ni nada por el estilo, sino que realmente no tiene ningún sentido sentirse orgulloso de una cosa inventada en el que además has nacido aleatoriamente. Bueno, pero no son incompatibles las dos visiones, ni mucho menos. Porque yo comparto todo lo que tú dices en el sentido de que a mí también me emocionan y me maravillan cuando se van traspasando límites el ser humano, y eso es así para mí, y eso a nivel local me enorgullece, me emociona siempre, y me enorgullece un poco más si es un compatriota mío, pero no quiere decir que si no es mío y es alemán, diga, oh, vaya mierda, ha sido un alemán. No, ni lo intente tirar abajo. Es decir, bueno, claro, ha hecho un descubrimiento científico un alemán porque allí le pagarán más, tiene más medios. No. O sea, no son incompatibles las dos visiones, en absoluto. Yo comparto, o sea, la mía se integra dentro de la tuya porque la mía es de qué me emociona a mí, de mi país, de este tipo de cosas, y se integra en lo que tú hablas, que es a nivel global, ¿no? Que claro, evidentemente a mí eso también, ¿no? O sea, que el ser humano vaya traspasando fronteras. Sin embargo, va bajando el coeficiente intelectual, que no se me ha olvidado. Que yo sigo dándole vuelta. No sé si ese coeficiente o cociente, no sé cómo se dice. Coeficiente. Le sigo dando vueltas y se lo he planteado a gente que sabe, y se hace así, se rasca la cabeza. Creo que es coeficiente por lo que he estado leyendo, pero puede ser. Pero claro, a mí me emociona todo eso en general también. ¿Es que iríamos mejor sin países? ¿Sin identidad nacional? Eso pasó hace miles de años. Claro, pero yo digo... Pasó. Lo tengo que pensar. No te puedo responder. Si te tengo que responder porque tenemos que responder en directo, yo te diría que sí, pero con un largo camino. Estamos intoxicados de pertenecer a... De hecho, se hacen experimentos, ¿no? Estados Unidos son Estados Unidos. Son países que se unieron en su momento. Y parece que les va bien. Sí, claro, ¿Perdona? pero... Claro, La pero... Unión Europea es un invento ahí de que no existan los países, pero siguen existiendo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que trabajar para eso. Yo creo que iría mejor. Creo que iría mejor. Si la humanidad pues, no hubiera fronteras y todo eso. Pero claro, estamos preparados, Tomás, estamos preparados para renunciar.
Porque esto es como... Con lo orgulloso que te has puesto tú en tu argumentación, ¿no? No, vale, pero estamos preparados para renunciar. Porque igualar a todos, no te lo digo ni a ti ni me lo pregunto a mí. Quiero decir, una pregunta, no sé si pregunta retórica, una pregunta en general, ¿no? Porque eso significa que hay que el planeta Tierra y somos todos iguales y todo esto. Pero ser todos iguales es, ojo, estamos preparados para renunciar. Quita la igualdad. Quita la igualdad. Vamos a en vez de trabajar en pos de la igualdad, de un objetivo común. Si no existen los países y tenemos un objetivo común a 50 años, como especie, ya no te miro a ti como francés, como mozambiqueño o como chino, sino como especie tenemos un objetivo común dentro de 50 años, el que sea. Los países, por regla general, miran hacia sus intereses particulares. Te hago un matiz, si ahora sí me lo permites, cuando termine. Si nosotros no existiesen los países y un ente, porque siempre es un ente, el que decide el objetivo, nadie se opondría en función de sus intereses como país, sino que iríamos Pero todos. es que en ese término que tú lo planteas, yo creo que los países ya no existen. No existen porque estamos en un trasvase, o sea, hay una cultura que es la cultura occidental y hay una serie de multinacionales que deciden y hay supraentres que deciden. Es decir, aquí podemos estar de acuerdo que en pos de un interés común trabajáramos todos juntos, vale, pero es que va a seguir haciendo buenos y malos, egoístas y esclavos. Y eso no tiene nada que ver con los países. Eso tiene que ver cómo está estructurado todo esto. ¿Verdad? Pero no nos creemos mejores siendo españoles o siendo franceses que siendo que los que son de Sri Lanka, nosotros como locales. No, al ser de un país, ¿no nos creemos mejores que otros? Creo que no nos queramos, o sea, vale, sí, pero que no es que nos creamos mejores, es que como vivimos mejor, entiéndeme, con comodidades y con todo este tipo de circunstancias, aparentemente vivimos mejor físicamente, mentalmente habría que pensarlo. Como físicamente vivimos mejor, entendemos de manera automática que como vivimos mejor somos mejores, porque estamos mejor. Y tú dices, cuando tú le preguntas a alguien, ¿te gustaría vivir? ¿Qué te gusta? ¿Vivir en España o Francia o Italia? ¿O te gustaría vivir en Vietnam? Te dice, no, España, Francia o Italia. Pero ya es que estás, ya no le dices España o, sino ya le diría, ¿qué preferirías vivir? ¿En Vietnam o en Alemania? En Alemania. Y eso está identificado con el modelo en el que vivimos. Porque vivimos en un modelo occidental, súper cómodo, súper acomodaticio, súper acomodador, etcétera, etcétera. Y entonces eso te lleva a pensar que tienes más suerte. Y como tienes más suerte, te crees mejor. Porque evidentemente si tú sacas a una persona, a un niño pequeño de una aldea de Mozambique, acomodado con su mami, con su papi, con su entorno, un niño pequeño de 2 años se va a poner a llorar aunque tú lo lleves a la mejor ciudad de Estados Unidos, porque no es consciente de que va a vivir mejor allí, ha perdido su apego. Ese no se cree mejor allí que aquí, nos creemos mejor en los adultos, pero porque estamos acomodados a un sistema. Entonces, no veo tanto que el problema sea un país o no un país, sino el grado de acomodamiento que tengas. Y eso va por bloques. Eso es España, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, y luego otros bloques, ¿no? Entonces, ¿estaríamos mejor? Sí, pero los niveles, eso tiene que ser un proceso transformador de años. De años. Yo voy a mi argumentación final de por qué la pizza barcelonesa me ha llevado a lo que me ha llevado. Creo que para conseguir objetivos vitales, tanto como educación
razonable, medio ambiente, etcétera, vamos, las bases en lo que se sustenta la ONU a medio largo plazo es imposible mientras existan países. Sociedades. Porque países, nosotros somos prácticamente en eso el mismo comportamiento que puede tener Francia o Alemania, como general, independientemente de los gobiernos que pueden derivar hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Nos sentimos, entonces, más que países, bloques, sociedades. Sociedad occidental, porque aquí es que es la mezcla conjunta la sociedad occidental contra la sociedad que no lo es. La sociedad católica o tradicionalmente católica con la musulmana. O sea, es que el ovillo está muy liado y no creo que sea tanto de países, sino de sociedades. Léase religiosas, léase económicas, etcétera, ¿no? Evidentemente, mientras existan unos diferenciales societarios, económicos, religiosos tan importantes, no. Pero es que eso va intrínseco al ser humano. Toda la vida ha habido buenos y malos. Aprovechado y tontito. Pregunta para la semana que viene, porque Venga. como tú dices, tengo que pensar. Dado que a corto o medio plazo las sociedades y los países no van a desaparecer, ¿deberíamos dejar de luchar por objetivos inalcanzables? Para la semana que viene. Si eres consciente de que es inalcanzable, pero trabajando estás un poquito más cerca de lo inalcanzable y en el camino consigues cosas, debes seguir. Se suelen conseguir cosas en el camino, no cuando se llega. Cuando se llega has conseguido lo que querías, pero en el camino muchas veces no llega, aunque el objetivo sea alcanzable, es que confundimos alcanzable con conseguido. Una cosa es alcanzable, es decir, que se puede conseguir o no, pero mientras vas en ese camino, algo avanza. Algo avanza. Si tú dejas de avanzar, aunque el objetivo no sea inalcanzable, que sea alcanzable, si dejas de avanzar, esto es como si dice, hay una vacuna para todas las enfermedades del mundo que siguiendo un camino la tendremos en 80 años. Pueden pasar dos cosas, que alguien diga, 80 años yo, no. O puede pasar que alguien diga, vale, yo no, pero otros sí, voy a trabajar a por ello. Esa es la diferencia entre un objetivo y que sea alcanzable o inalcanzable. Si tú vas buscándolo, algo conseguirás. El inalcanzable sabes que no vas a llegar, pero algo vas a conseguir. Es mi visión. Tú acabas de conseguir que mi pregunta para la semana que viene se responda y tenga que buscar otro tema. Vale, perdón. Muy bien, pues con eso Como déjenme esperamos vuestras críticas constructivas, a ver si Por el favor. caso ha sido estupendo, por lo menos yo lo digo en serio. A mí me ha Sí, venido sí. muy bien. Por favor. Y comentarios, etcétera, etcétera, y cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Muy Por bien, favor. pues la semana que viene más. Adiós.